Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Nada menos el día viernes, nuestro hermano que tenemos mucho aprecio, el pastor Francisco Aquino, ya partió con el Señor también. Y nos hemos quedado sorprendidos porque en el año pasado y el comienzo de este año se han ido varios siervos del Señor. Creemos que así ha sido la voluntad de Dios. Así que nos sentimos tristes y le rogamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús que bendiga a toda la familia y la fortalezca en estos momentos de tristeza y dolor por el cual está pasando la familia del pastor Francisco Aquino, que ya sabemos que se adelantó, está con el Señor. Y como dicen, tarde o temprano, sabemos nosotros que tenemos que estar en la presencia de Dios. Hay tiempo para nacer, para crecer y para morir también. Aunque son ocasiones muy duras, momentos muy tristes y muy difíciles, pero el Señor sabemos que nos fortalece en los momentos difíciles. Así que rogamos a nuestro Padre Celestial por la familia del pastor Francisco Aquino, para que el Señor venga consolándolos, trayendo fortaleza y bendiciendo su vida, como también la familia de nuestro hermano Mauricio en la ciudad de Lake Elsinore, que también hace 2 o 3 semanas atrás también falleció. Y le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sabemos que ha fortalecido hasta este momento a su familia también. Y queremos mandar saludos también a nuestra hermana Juana Lozada en la ciudad de Bloomington. Mandamos saludos también a nuestro hermano Misael Campos, que deseamos con todo nuestro corazón que se encuentre bien. Ya tengo algunos días de no saber de él. Mandamos saludos a nuestro hermano Manny también, a nuestro hermano Alexander Sigüenza, a la familia de nuestro hermano José Berganza también, y así sucesivamente a todos los hermanos que les tenemos aprecio, y al pastor también Galileo en la ciudad de Los Ángeles, en la iglesia Monte Oreb. Si usted no tiene dónde congregarse, hermanos, háblenme al número de teléfono que sale en la pantalla. Pueden comunicarse con el pastor Galileo. Si necesitan oración, cualquier necesidad que tengan, comuníquense con el pastor Galileo. Y si no tienen dónde congregarse, también pidan dirección, porque el pastor conoce más obras, más siervos que están trabajando y que tienen las puertas abiertas para poder seguirse congregando. Como dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, aún viendo los tiempos, que son tiempos malos los que estamos viviendo. En este día tenemos un tema, hermano, al cual le hemos titulado Muertos en Vida. Cualquiera podría pensar cómo es eso de que muertos en vida. Déjame decirte en esta preciosa noche que nosotros tenemos 2 vidas. No vayas a pensar que estoy hablando como lo del gato que dice que tiene 7 vidas. No, me refiero a que tenemos 2 vidas que tienen que ser alimentadas. Tenemos la vida espiritual, esa relación con nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la cual tiene que ser alimentada. Y tenemos el cuerpo físico también que necesita alimento. Son 2 vidas las que llevamos, las cuales también necesitan de cuidado y necesitan atención, como también necesitan ser alimentadas día con día. Y también mandamos otro saludo, disculpen, a nuestro hermano Sergio Pérez, en la ciudad del Monte también, que está sintonizando la programación. Saludos, hermano Sergio, saludos a la familia también, como a la familia de la hermana Juana Lozada también, le mandamos saludos, que están sintonizando la programación. Y vuelvo a repetir otra vez, como dicen, volviendo otra vez al principio, que tenemos 2 vidas que tenemos que alimentar. La vida espiritual y lo que es la vida física de este cuerpo. Por eso hemos titulado Muertos en Vida. Muertos en vida. Porque podemos estar viviendo en este cuerpo físico con vida, pero no con la vida espiritual, espiritualmente muertos. Y para eso vamos a tener un texto en Efesios capítulo 5. Vamos a darle lectura al capítulo 5 de Efesios, versículo 14, en el cual vamos a estar dando lectura porque está basado con respecto a este texto, el tema que estamos trayendo. Y dice en el versículo 14, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a continuar con el siguiente versículo. Por tanto dice, tened cuidado. ¿Cómo andáis? No como insensatos, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, yo creo que su Biblia no dice que sean buenos, porque los días, dice, son malos.
Versículo 17. Así pues, no seáis necios. Y cuando dice no seáis necios, está diciendo hay que ser sabio. Si no, dice entender cuál es la voluntad del Señor. Entender, dice, cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo. No dice por algunas cosas que nos convienen. Dando siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y versículo 21. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Este último versículo es tremendo porque dice sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Bendita palabra de Dios. Y cuando estamos hablando acerca de esto, de que tenemos dos vidas que alimentar, la vida espiritual y la vida física de este cuerpo, en el cual nosotros nos movemos y somos identificados aquí en la tierra. Mi nombre es José. Y la gente me conoce por mi forma de ser, me conocen por mi físico, me conocen que soy un hombre, me conocen por la edad que tengo, o sea, las características. O sea que en este cuerpo nosotros somos identificados con un nombre, pero media vez la persona muere. Dice que se acabó todo, pero es mentira, no se acabó todo, sino que José, si un día muere, José sigue viviendo. Lo único que significa la palabra muerte es separación, cuando el espíritu y el alma abandonan el cuerpo. A eso se le llama muerte, separación, pero la persona continúa viva. Y por eso es la necesidad de que nosotros podamos darle importancia a lo que es nuestra vida espiritual, que necesitamos alimentarla día con día, así como este cuerpo físico también necesita del alimento. Y por eso hemos dado lectura a este pasaje bíblico, como acabamos de leer en el versículo 14 que dice el apóstol Pablo, por esta razón dice, y después vamos a ver cuáles son las razones por las cuales en el versículo 14 dice, por esta razón, despierta tú que duermes, dice. Aquí está hablándole, ¿me entiende?, a la gente de aquel tiempo, a los de la ciudad de Éfeso, que parece que estaban dormidos. Y cuando una persona se encuentra dormida, quiere decir que es una persona que no está dando fruto. Es una persona que no está haciendo el trabajo, no está haciendo la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, por esta razón, despierta, dice, tú que duermes. Y levántate, porque esto es precioso, porque dice, y levántate de entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. ¿Cómo es posible que los que han nacido de nuevo estén dormidos y se encuentren de entre los muertos? Imagínate tú como vivo, viviendo entre los muertos, dormido entre los muertos. Es una expresión bastante tremenda. Y ahora hablando acerca de los vivos que están durmiendo y que están entre los muertos, déjame decirte que hace unos años tuve un sueño. Y en este sueño que yo tenía, en la madrugada, me miraba caminando en un cementerio, pero muy grande. Era un cementerio exageradamente grande. No se miraban árboles ni se miraban edificios, sino que era una planicie completa. Pero donde yo iba caminando, aunque no quisiera hacerlo, iba caminando arriba de las lápidas. Había mucha gente muerta, era un cementerio. Y yo cuando pasaba y pisaba la lápida, miraba el nombre de las personas. Habían hombres y mujeres. Y miraba la fecha de su nacimiento, pero no tenía fecha de muerte. O sea que no habían muerto. Solamente aparecía la fecha de su nacimiento y yo caminaba, pero una intensidad enorme. Era sorprendente. Era algo sorprendente. Aquel espacio, aquel campo tan grande, era un cementerio. Y yo caminaba sobre todas esas lápidas que tenían nombre y tenían fecha de nacimiento, pero no de muerte. O sea que no habían muerto, pero estaban sepultados. Y de pronto que yo tengo ese sueño, resulta que todo se transforma, el panorama viene siendo diferente. Me voy encontrando caminando en una ciudad pero grande, con muchos edificios, muchos negocios, y yo caminaba en medio de una multitud de gente. Era exagerada, como dicen por ahí, exagerado el gentío de gente que había caminando en ese lugar, en esas calles de esa ciudad.
Y después comprendí que el sueño que el Señor me había permitido tener, cuando yo caminaba en aquel cementerio donde estaban todas las lápidas, con los nombres de las personas y su fecha de nacimiento, y de pronto el panorama cambia y me veo caminando en medio de multitudes de personas. Ahí entendí y comprendí que yo era una persona que había nacido de nuevo, una persona que tenía vida espiritual, que había pasado, como dicen, a una condición diferente, pero que estaba caminando en medio de multitudes que estaban muertos. Muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos sin tener fe y esperanza. Estaban muertos porque no habían nacido de nuevo. No tenían aquella bendición, aquel regalo de vida eterna. Cuando el Señor Dios habla y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando de aquel precioso regalo que Dios había traído a la humanidad, a su Hijo precioso que había entregado, aquel que fue llevado como un cordero, que dice que no abrió su boca y fue llevado al matadero, a morir en la cruz y a derramar su preciosa sangre por cada uno de todos los pecadores, por todos aquellos que viven en este mundo y que caminan de un lugar a otro, tienen negocios, trabajan, van quizás a la escuela, se están preparando y hay de todo, pero resulta que están muertos. Son seres vivos, pero espiritualmente están muertos. Y cuando yo me doy cuenta de esto, pude comprender y entender que el apóstol Pablo, en este capítulo 5 del libro de la carta a los Efesios, los estaba exhortando fuertemente, porque eran personas que habían nacido de nuevo, eran personas que ahora tenían vida, tenían dos vidas, la vida física y la vida espiritual, pero se encontraban dormidos entre los muertos. Es algo tremendo, porque el apóstol Pablo, si usted me acompaña a Efesios capítulo 2 y el primer versículo, en donde el apóstol Pablo aquí en el capítulo 5, versículo 14 dice, por esta razón, despierta tú que duermes, dice, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y cuando está hablando de los muertos, se está refiriendo a toda aquella gente que no ha nacido de nuevo. Se está refiriendo a todos aquellos que caminan sin fe y sin esperanza. Se está refiriendo a todos aquellos que físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos. Y mira lo que dice el capítulo 2 de Efesios, comenzando el versículo 1. Porque en esta carta el apóstol Pablo los está exhortando fuertemente a los Éfesos en ese tiempo. Y les dice el apóstol Pablo, recordándoles en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida, dice, a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí le está haciendo un recordatorio el apóstol Pablo a toda esta gente, que se recuerden, que hagan memoria de que ellos también estaban muertos en otro tiempo, pero que mi Señor les había dado vida a ellos mientras estaban muertos en sus delitos y pecados. Y dice en el versículo 2, en los cuales, dice, o sea, hablando de los pecados y delitos que cometían, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según, dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, dice, opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está haciendo un pequeño recordatorio el apóstol Pablo cuando lo está exhortando y le está diciendo de dónde Dios los había sacado. Diciéndoles claramente, ustedes estaban en las tinieblas, estuvimos mucho tiempo en las tinieblas y participábamos de las tinieblas. Con este cuerpo lo satisfacíamos en el pecado, le dábamos lo que pedían. O sea que la carne es tremendo. ¿Cómo se peca? Y el apóstol Pablo estaba haciendo memoria para que recordaran cuál era la condición en otro tiempo, cuando ellos no tenían vida, cuando ellos estaban muertos en vida. El apóstol Pablo le está haciendo mención y recordándoles de la condición en que se encontraban. Y luego continúa diciendo el apóstol Pablo, pero en el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Por gracia, dice, habéis sido salvados. Está hablando de Dios, de nuestro Padre Celestial, que viéndonos la condición en la cual nosotros nos encontrábamos, así tuvo cuidado y tuvo amor por cada uno de nosotros.
dándonos, dice, la salvación, en la cual viene el perdón de pecados para tener una vida nueva, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que nuestro Padre Celestial tanto nos amó que entregó a su Hijo para que viniera en rescate por cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo está haciendo mención de todas estas cosas. Y en el versículo 6 dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó, dice, en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar, dice, en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 8 lo termina de aclarar, donde dice, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, y no por obras, dice en el versículo 9, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer, dice, y esto es algo precioso porque el apóstol Pablo lo está exhortando y les está diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿qué están pasando? Pues, le dice el apóstol Pablo a los Éfesos, ¿qué está pasando con ustedes? Si ya el Señor les ha dado vida, dice, tienen vida, ¿por qué están dormidos? ¿Por qué están comportándose como se comportan los que están en las tinieblas, los que no han tenido vida todavía? O sea, físicamente están vivos, pero muertos espiritualmente. ¿Qué pasa con ustedes que están durmiendo entre los muertos? ¿Qué pasa con ustedes que no se están haciendo las obras para las cuales han sido preparados? ¿Qué está pasando? Dice el apóstol Pablo. Y volvemos y regresamos una vez más al capítulo 5 de Efesios. Porque dice, por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Entonces vamos a ver desde el principio, versículo 1, cuando el apóstol Pablo está diciendo, por esta razón, dice, ya vimos la exhortación que está dando, que en otros tiempos eran tinieblas, en otros tiempos andaban, dice, sin fe y sin esperanza, en otros tiempos practicando el pecado, pero ahora, dice el apóstol Pablo, ahora, déjeme decirles que ahora viene como dicen, viene la exhortación también para nosotros, no solamente para aquella gente en Éfeso, porque en este tiempo también está sucediendo lo mismo. Hay muchos que duermen de entre los muertos hoy en día. Y cuando digo que duermen es porque no están haciendo las obras para las cuales han sido preparados a hacer. Y se están comportando como vivían en el tiempo de antes y se están comportando como se comportan los que están muertos. Y dice en el versículo 1, cuando lo está exhortando el apóstol Pablo, sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, dice, así como también Cristo os amó. O sea que parecía que no andaban andando de la manera en como habían sido enseñados por nuestro Señor. No había amor tampoco en ellos, parece que carecían de amor. Y luego dice, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, dice, como un fragante aroma. Versículo 3. Mire todas las cosas que sucedían en aquel tiempo. Y también está sucediendo en este tiempo, porque la escritura es palabra de Dios, salió de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios fue para la gente de aquel tiempo y es también para nosotros en este tiempo. Dice en el versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, ni siquiera, dijo el apóstol Pablo, se mencione entre vosotros como corresponde a santos. ¿No se dan cuenta que son santos? Ya el Señor los ha justificado y los ha limpiado. Ni siquiera ese tipo de comentarios se tienen que hablar, de las inmoralidades. No tienen que andar hablando de las cosas que no se deben de hablar. De que aquel hijo se mete con la madrastra y tiene relaciones con la madrastra, tiene relaciones con otro familiar. O sea, casos de inmoralidad. Ni siquiera que se mencione, dice, toda avaricia o impureza. Ni siquiera que haya en la boca de ustedes eso, dice. O sea que no solamente hablaban de todas estas barbaridades, sino que también las cometían, las hacían. Versículo 4 dice, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien dice acciones de gracia. Es lo que debe de haber en nuestros labios, en nuestra vida. Porque con certeza sabéis esto. O sea, les dice el apóstol Pablo, rectificando, con certeza sabéis esto. ¿Qué es lo que sabían ellos? Miren lo que dice en el versículo 5. Que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Como quien dice, ustedes saben perfectamente bien. No se engañen, no sean sinvergüenzas, dice. No se engañen porque no van a tener parte en el reino de Cristo. En el reino de Dios no hay lugar para ustedes si siguen comportándose de esa manera. Ustedes lo saben perfectamente bien, dijo el apóstol Pablo. Y esas palabras se siguen repitiendo hoy en día. Porque siguen sucediendo esas mismas cosas hoy en día en la iglesia también. Se sigue dando esa situación. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy malos. Son malos los días que estamos viviendo. Y muchos están viviendo neciamente. No están conduciéndose como sabios. Y mira lo que sigue, continúa diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, o sea, palabras huecas. Palabras que no tienen ningún valor. Pues por causa de estas cosas, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipe con ellos. Porque antes, le vuelve a recordar el apóstol Pablo, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Así que hay que andar como hijos de luz, le dice el apóstol Pablo. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Tienen que andar como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad. En pocas palabras, que sean buenos, dice. Tienen que ser buenos. Consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y cuando dice justicia, no tienes que hacerte a la derecha ni a la izquierda. No tienes que darle, como dicen, un juicio que hagas, no tienes que hacer al culpable inocente y al inocente culpable, porque esa es injusticia. Y dice que uno de los frutos es que tienes que ser justo, tienes que actuar con justicia y con verdad. La verdad es Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el Señor Jesús dijo, el príncipe de toda maldad, el padre de toda mentira, identificando al diablo. Entonces aquí está hablando que tiene que haber fruto, que consiste en verdad, justicia y bondad. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 10, examinando, dice, que es lo que agrada al Señor. Y no participéis de las obras estériles de las tinieblas. No participen ya de esos tipos de pecado. Más bien, dice, ustedes desenmascárenlas o repréndanlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. ¿Cuánta gente hoy en día dice que va a dar un testimonio? Y se ponen a dar aquel testimonio, dice, cuando yo estaba en las cantinas, una muchacha en la pierna derecha, otra en la izquierda, las botellas aquí, agarrándola y abrazándola y besándola. Pero platican y ese es testimonio según ellos, hablando de las cosas, de la basura que hacían en aquel tiempo. ¿Cómo puede ser testimonio de esas cosas? He oído mucha cantidad de veces testimonios de esa clase, en los cuales con aquella sonrisa parece que en el momento que están contando sus aventuras y de su vida pasada, parece que como que si van a ganarse un trofeo o un premio por las barbaridades que están hablando. Y déjame decirte que esos no son testimonios. Y el apóstol Pablo dice aquí claramente que esas cosas ni siquiera tienen que estarlas hablando ya. Porque es vergonzoso hablar aún de las cosas que ellos hacen en secreto. Versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles, dice, cuando son expuestas a la luz. Porque todo lo que se hace visible es luz. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, por esta razón, dice, ya que mencionó toda la lista de todas las cosas que estaban sucediendo en aquel tiempo, por esta razón, dice el apóstol Pablo, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando vamos a Romanos capítulo 13 y versículo 11, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13 y versículo 11, dice el apóstol Pablo, y hacer todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos la obra de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente. Imagínense, el apóstol Pablo dice, andemos decentemente, como que en ese tiempo no lo estaban haciendo. Como de día, dice, y no en orgías, borracheras, en promiscuidad sexual, en lujurias, no anden en pleitos ni envidias. Antes bien, dice, vístanse del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Imagínense lo que estaba comentando el apóstol Pablo en ese tiempo, de la condición en que se encontraba aquella gente. Y también cuando le mandaba cartas a los corintios, decía que los corintios eran unos carnales también y hablaban en lenguas. Hoy en día, ¿cuánta gente habla en lenguas? Remolinea. Y después se vienen a dar cuenta que son unos grandes adúlteros. Mujeres bien adúlteras también. Pero en la iglesia de Corintios
Hablaban en lengua y se sentían muy santos. Pero mire, la realidad era otra. Así que terminamos con este tema, en esta exhortación. Despierta tú que duermes y levántate de Cristo, para que te alumbre, mi Señor, y que puedas llevar a cabo las obras que han sido preparadas de antemano por mi Señor. Padre, en esta preciosa noche, ya sea día o tarde, en el lugar donde se encuentren las personas viendo esta publicación, te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú el que te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, Señor. Aquellos que no han nacido de nuevo y no te han conocido como Señor y Salvador de su vida, que te puedan conocer, Señor amado. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo obrando en la vida de todas aquellas personas. Y también trayendo en este tiempo, Señor, consuelo y trayendo fortaleza a la vida de aquellas personas, Señor amado, que en este tiempo ha fallecido alguno de sus familiares. Padre, en esta preciosa noche te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y te rogamos, Señor Santo bendito, que sea tu Espíritu Santo ministrando todos aquellos corazones que se encuentran en luto, bajo tristeza y dolor. Padre, que tu palabra llegue a la vida de aquellos necesitados, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Shalom, shalom, Dios me lo bendiga y hasta el próximo lunes.